En una fría mañana de Boston, cuando la nieve caía como un presagio silencioso, la vida de Marina cambió para siempre. Bastó un instante. Su madre cayó en plena calle y entre el caos y el miedo, un hombre desconocido apareció como si el destino lo hubiera llamado, un magnate marcado por un pasado que nunca logró enterrar, y una joven que jamás imaginó que sus caminos se cruzarían. Lo que comenzó como un auxilio desesperado pronto revelará secretos, lealtades rotas y una atracción imposible de ignorar. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees en los romances que nacen en los momentos más inesperados? Boston, invierno de 1894. La nieve caía con una delicadeza engañosa sobre las calles empedradas de Boston, cubriendo cada bordillo y cada farol con un velo blanco que parecía adormecer a la ciudad entera. Marina Ellsworth avanzaba con pasos apresurados junto a su madre, Elizabeth, tratando de protegerla del viento cortante que se filtraba por las calles como agujas heladas. La biblioteca pública se alzaba imponente a pocos metros, con sus columnas majestuosas y su fachada de piedra gris, impregnada de un aire solemne que siempre le inspiraba respeto y paz. Pero aquella mañana, la tranquilidad habitual se quebró en un instante. Elizabeth, que hasta hacía unos minutos caminaba con esfuerzo y respiración entrecortada, soltó de pronto un gemido suave. Marina, alarmada, giró hacia ella y vio cómo los ojos de su madre, tan dulces pese al cansancio, perdían el foco. Antes de que pudiera sostenerla con firmeza, el cuerpo de la mujer se desplomó sobre la nieve recién caída, dejando una marca profunda y trágica sobre el blanco inmaculado. El corazón de Marina se estremeció. «Mamá, mamá, por favor», murmuró con la voz temblando, inclinándose sobre ella. El rostro de Elizabeth estaba pálido, casi translúcido, y un leve temblor recorría sus labios. El frío no perdonaba, y la respiración de Marina se volvió entrecortada. En su desesperación, levantó el rostro hacia la calle silenciosa, sintiendo cómo el miedo le oprimía el pecho. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayude!», gritó con todas sus fuerzas, dejando que su voz se perdiera entre la nieve y el humo que salía de las chimeneas cercanas. Por un instante, creyó que nadie la escucharía, pero entonces un carruaje oscuro se detuvo no muy lejos. Un hombre descendió de él con un porte tan seguro que su sola presencia pareció alterar el aire helado de la mañana. Marina lo vio caminar hacia ella con paso firme, envuelto en un grueso sobretodo negro que lo hacía parecer aún más imponente. Al acercarse, se inclinó apenas, evaluando la escena con una mirada de profunda gravedad. «¿Qué ocurrió?», preguntó con una voz grave y controlada. «Mi madre se desmayó. No sé qué hacer», respondió Marina, incapaz de contener el temblor en sus palabras. El hombre se arrodilló junto a Elizabeth y al tocar su frente, una sombra de preocupación cruzó por su mirada. «Ella necesita calor y atención médica de inmediato», dijo. Luego miró a Marina, y aunque su expresión seguía seria, había en sus ojos un destello de algo más profundo, algo que ella no entendió en ese instante. «Voy a ayudar», añadió con firmeza. Se quitó su propio abrigo, una prenda de lana gruesa con cuello de terciopelo negro, y lo colocó sobre Elizabeth con una delicadeza que desentonaba con su apariencia austera. Marina lo observaba con el corazón palpitando, sin comprender quién era aquel extraño que actuaba con tanta decisión. El hombre hizo una seña hacia el cochero. «Lleve a esta mujer en el carruaje. Con cuidado», ordenó. Mientras la levantaban, Marina sintió una punzada de vergüenza por la precariedad en la que vivían. Aún así, se mantuvo junto a su madre, sujetando su mano débil, sintiendo su frío tras pasar los guantes gastados. Una vez dentro del carruaje, el hombre subió también. El vehículo inició su marcha hacia el barrio humilde donde vivían.
alejándose del esplendor del distrito más rico. Durante el trayecto, Marina mantenía la vista en su madre. No se atrevía a mirar al acompañante, pero podía sentir su presencia silenciosa, su respiración controlada, su tensión contenida. Cuando llegaron a la modesta casa de las Ellsworth, el contraste con la presencia del desconocido se volvió casi doloroso. Las paredes desgastadas, los muebles humildes, el olor tenue a madera vieja, todo parecía empequeñecerse frente a él. Marina encendió el fuego con manos temblorosas mientras acomodaban a Elizabeth en la cama. «Gracias. No sé cómo agradecerle», murmuró con voz frágil. El hombre la observó con una expresión difícil de descifrar. «No necesita agradecer. Volveré mañana con un médico», dijo con tono firme, como si no diera margen a objeciones. Marina lo miró por primera vez con detenimiento. Sus ojos verdes, intensos como el invierno, parecían cargados de secretos. La nieve seguía fundiéndose sobre su abrigo y aún así conservaba un porte regio, casi intimidante. «¿Quién es usted?», preguntó ella en un susurro temeroso. Por un instante, él mantuvo silencio, como si dudara en responder. Luego dijo con una calma que estremeció a Marina: «Mi nombre es Julian Pembroke». Ella lo escuchó sin comprender por completo el peso que ese apellido cargaba en Boston. No sabía que tenía frente a sí a uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Solo percibió que había algo en su mirada que no encajaba con su fama posterior. Un dolor antiguo, escondido, que cruzaba su semblante como una sombra persistente. Julian dio un último vistazo a Elizabeth y luego a Marina con un gesto fugaz que podría haber sido compasión, o algo más profundo, todavía indefinible. «Cuide de su madre esta noche. Mañana regresaré con ayuda», afirmó antes de salir a la noche helada. La puerta se cerró detrás de él y el viento invernal silbó entre las rendijas como un augurio. Marina se dejó caer junto a la cama de su madre, sin poder evitar que una lágrima escapara de sus ojos. Aquel día había comenzado como cualquier otro, pero el destino, caprichoso y silencioso, había decidido torcer su rumbo. Un grito desesperado la había llevado a cruzarse con un hombre cuya vida parecía tan lejana como los palacios de la alta sociedad bostoniana. Y sin saberlo, ese encuentro cambiaría todo. La mañana siguiente amaneció gris sobre Boston, envuelta en ese tipo de neblina fría que parecía colarse por cada rendija de las casas más humildes. Marina había dormido apenas unas horas, sentada junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano delgada mientras el fuego de la chimenea se extinguía poco a poco. Cada vez que Elizabeth agitaba los párpados o dejaba escapar un suspiro más profundo, Marina sentía que el corazón se le detenía por un instante. El silencio de la madrugada había sido el único testigo de su angustia. Los leños habían crujido bajo la llama temblorosa, y el viento nocturno golpeaba las ventanas como si quisiera recordarle cuán frágil era la vida que intentaba proteger. Cuando las primeras luces comenzaron a filtrarse entre las cortinas gastadas, Marina sabía que debía mantenerse firme, aunque su alma estuviera desgastada por el miedo. Mientras se levantaba para avivar nuevamente el fuego, un golpeteo firme, preciso y autoritario resonó en la puerta. Marina sintió que la sangre le corría fría por las venas. No esperaba a nadie tan temprano y por un segundo imaginó que quizás era alguna vecina preocupada por Elizabeth. Sin embargo, cuando abrió la puerta, la figura que apareció ante ella hizo que se quedara sin respiración. Era Julian Pembroke. Su presencia llenaba el pequeño marco de la entrada de una manera casi incongruente con la humilde vivienda. Vestía un traje oscuro impecable, protegido por un grueso sobretodo que aún conservaba pequeñas motas de nieve en los hombros. Llevaba el cabello peinado hacia atrás, revelando la severidad de su rostro y la intensidad profunda de sus ojos verdes. «Buenos días», murmuró con una voz grave que parecía resonar incluso dentro de la estancia.
Marina apenas logró articular una respuesta. «Señor Pembroke, no esperaba que viniera tan pronto. Dije que regresaría por la mañana», respondió él con calma, sin elevar la voz, pero con una firmeza que no admitía dudas. Por un instante, se quedaron mirándose en silencio. Marina sentía que su pecho se apretaba. Había algo en la manera en que Julian la observaba, algo difícil de descifrar. No era condescendencia ni compasión común, era algo más hondamente humano, casi doloroso. «Traje al doctor Samuel Thorne», anunció Julian, girándose para permitir que un hombre de mediana edad entrara en la casa. El médico llevaba un maletín de cuero oscuro y una expresión amable, aunque concentrada. «Permítame verla», dijo el doctor con un tono profesional, pero cálido. Marina lo condujo hacia la habitación donde Elizabeth reposaba. Julian la siguió a algunos pasos de distancia, cuidando de no invadir demasiado el espacio, aunque su sola presencia parecía abarcar cada rincón. La habitación era pequeña, iluminada por la luz tenue que entraba por una ventana cubierta con cortinas viejas. Elizabeth permanecía acostada, con el rostro pálido y el cabello esparcido sobre la almohada. El doctor Thorne se inclinó sobre ella, tomó su pulso con suavidad y luego examinó su respiración. Marina observaba cada uno de sus movimientos como si su propia vida dependiera de ello. Tras unos minutos que parecieron eternos, el médico se volvió hacia Marina. «La señora está muy débil», explicó en voz baja. «Necesita descanso absoluto y medicamentos que ayuden a estabilizarla. El frío ha empeorado su condición». Marina bajó la mirada, sintiendo un nudo de angustia apretarse en su garganta. «Haré todo lo posible, pero los medicamentos...» «No se preocupe por eso», interrumpió Julian antes de que ella terminara la frase. Su voz cortó el aire con suavidad, pero también con una determinación que no dejaba lugar a protestas. «Yo me encargaré de lo necesario». Marina lo miró con los ojos muy abiertos. Era como si cada vez que intentaba proteger su dignidad, él se adelantaba y derribaba sus defensas. «No puedo permitir que usted cargue con estos gastos, señor Pembroke. Sería una deuda demasiado grande». Él sostuvo su mirada con una intensidad que hizo que sus mejillas se encendieran. «No es una deuda, es una decisión», respondió con serenidad. «Y la mantendré». Sus palabras quedaron suspendidas en el ambiente, casi palpables. El doctor asintió en silencio, como si reconociera en Julian un hombre acostumbrado a imponer su voluntad, pero no desde la arrogancia, sino desde una mezcla de deber moral y sombras que nadie más parecía comprender. Tras dar nuevas indicaciones, el doctor Thorne se retiró para buscar los medicamentos necesarios. Marina acompañó al médico hasta la puerta y luego regresó al interior, encontrando a Julian de pie junto a la chimenea, observando las llamas con una expresión profunda. «Señor Pembroke», comenzó ella con cautela, «no entiendo por qué está haciendo todo esto. Ayer ni siquiera nos conocía». Julian levantó la mirada. Durante un instante, ella vio algo abrirse en aquellos ojos verdes, como una grieta en una muralla largamente protegida. «No es necesario que lo comprenda ahora», respondió con voz baja. «Solo acepte mi ayuda». Marina sintió que su respiración se detenía por un segundo. Había una intensidad tan marcada en su tono, una luz herida en su mirada, que la estremeció. «Mi madre siempre ha dicho que la bondad verdadera es rara», murmuró, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Julian entrecerró los ojos por un instante, como si aquellas palabras tocaran un lugar que creía haber enterrado. «No soy un hombre bondadoso, señorita Ellsworth», dijo con honestidad cruda. «He visto y hecho cosas que no cabrían en esa definición, pero ayer vi algo que no podía ignorar». Marina sintió que su corazón se encogía. Era la primera vez que ese hombre, tan imponente y reservado, dejaba escapar una sombra de vulnerabilidad. «Cuando vi a su madre caer, recordé a la mía», confesó él casi en un susurro.
Recordé cómo nadie respondió cuando ella pidió ayuda. Un silencio profundo se instaló entre ambos. Marina no sabía qué decir. Se acercó unos pasos, movida por un impulso que no entendía del todo. «Lamento que haya pasado por algo así», dijo con suavidad. Julian inclinó la cabeza y por un instante la tensión en su rostro pareció suavizarse. «No quiero que usted viva lo mismo», añadió él, mirándola directamente con una franqueza que hizo que Marina sintiera un temblor recorrerle el pecho. La chimenea iluminaba la estancia con un resplandor cálido, y ese juego de luces hacía que los ojos de Julian parecieran profundizarse aún más. Marina sintió que debía apartar la mirada, pero no pudo. Había una corriente invisible entre ellos, un hilo de tensión suave pero constante, como un susurro que rozaba la piel sin tocarla. Elizabeth se removió en la cama, y Marina se apresuró a acercarse. Julian la siguió con la mirada, observando la delicadeza con la que acomodaba la manta sobre los hombros de su madre. «Descansa, mamá», dijo con voz trémula. «Todo estará bien». Cuando Elizabeth abrió los ojos y vio a Julian, su expresión se tiñó de confusión. «Perdone, no sé quién», murmuró débilmente. «Soy Julian Pembroke, señora», respondió él con cortesía. «Vine a asegurarme de que reciba los cuidados adecuados». Elizabeth lo miró por un instante, como si intentara reconocer en él al hombre que la había ayudado sin dudar. «Gracias por cuidar de mi hija», susurró antes de volver a cerrar los ojos. Marina sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, parecieron afectar a Julian de manera visible. Él se mantuvo en silencio, pero la rigidez de sus hombros se suavizó. Después de un rato, Marina salió de la habitación con él para dejar que Elizabeth descansara. La casa estaba silenciosa, salvo por el crepitar del fuego. «No sé cómo podré agradecerle», murmuró Marina. Julian dio un paso hacia ella, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que Marina sintiera la presencia poderosa que irradiaba. «No busque maneras de agradecerme», dijo él. «Quiero ayudar. Eso es suficiente». La forma en que lo dijo, tan firme y al mismo tiempo tan contenida, hizo que Marina sintiera un vuelco en el pecho. Había un peso invisible suspendido entre ambos, una sensación de cercanía que la estremecía y al mismo tiempo la confundía. «Si necesita algo, lo que sea, mande un recado a mi residencia», añadió Julian. Marina lo miró, sorprendida por su insistencia. «No quiero aprovecharme de su generosidad», dijo. La expresión de Julian cambió ligeramente. Sus ojos se suavizaron con una sinceridad casi dolorosa. «No lo haría», aseguró con una voz que resonó en lo profundo de ella. «Y créame, señorita Ellsworth, he conocido a muchas personas que buscan beneficios. Usted no es una de ellas». Marina apartó la mirada por un instante, tratando de ocultar el rubor que ascendía a sus mejillas. «Gracias», murmuró, incapaz de decir más. Julian observó la casa por un momento, contemplando cada detalle, como si tratara de memorizar el espacio donde vivían. Luego miró nuevamente a Marina. «Mañana volveré para verificar cómo se encuentra su madre. Hasta entonces, cuide de usted también», dijo con un tono tan suave que casi parecía un susurro. Marina sintió que aquella frase la envolvía como un abrigo cálido. «Lo haré», respondió. Julian inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible, y se dirigió hacia la puerta. Marina lo siguió unos pasos, observando cómo su silueta imponente se recortaba contra la luz fría del exterior. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de viento helado cruzó la estancia, haciendo ondear los mechones sueltos del cabello de Marina. Julian la miró una última vez, y en su mirada había algo que ella no había visto en ningún otro hombre. Una mezcla de deseo contenido, preocupación genuina y un respeto profundo que la estremeció. «Hasta mañana», dijo él en voz baja. Marina asintió. «Hasta mañana». Una vez que Julian se marchó, Marina cerró la puerta con suavidad. Se quedó allí de pie, apoyando la frente en la madera,
percibiendo la ausencia del hombre que había llenado su casa con una presencia imposible de ignorar. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la intensidad de lo vivido. Dentro de la habitación, su madre dormía con respiración débil, pero algo más tranquila. Marina volvió a su lado, acarició su cabello con ternura y dejó escapar un suspiro profundo. El día apenas comenzaba, pero ya sabía en el rincón más oculto de su corazón que la llegada de Julian Pembroke había alterado su mundo de una manera que aún no podía comprender, y que quizás no tendría marcha atrás. El invierno seguía asentado sobre Boston con una persistencia casi cruel, tiñendo cada calle con un velo blanco que parecía no tener intención de retirarse pronto. Marina caminaba hacia la biblioteca pública con pasos medidos, abrigada con su gastado sobre todo oscuro y el chal tejido por su madre, cuya textura áspera le raspaba ligeramente el cuello. Aún así, aquella prenda tenía un valor sentimental tan grande que jamás habría considerado sustituirla. La noche anterior había sido difícil. Aunque Elizabeth mostraba una leve mejoría, la inquietud seguía presente en cada rincón de la pequeña casa. Marina había pasado varias horas sin dormir, alimentando el fuego, revisando la respiración de su madre y agradeciendo en silencio la inesperada ayuda que había llegado a su puerta. Pensar en Julian Pembroke provocaba en ella una mezcla extraña de serenidad y desasosiego, como si su sola presencia hubiera turbado la quietud de su vida de una forma que todavía no sabía nombrar. Al llegar a la biblioteca, respiró hondo, dejando que el aroma a papel envejecido y madera pulida la envolviera. Aquella edificación, con sus columnas imponentes, sus salones amplios y sus galerías silenciosas, siempre la hacía sentir parte de algo más grande, como si por un instante su vida humilde encajara en un mundo hecho de letras y conocimiento. Allí, entre estantes infinitos, encontraba una paz que la existencia cotidiana le negaba. Marina se dirigió a su mesa de trabajo, donde un montón de libros esperaba ser clasificado y devuelto a su lugar. Abrió las cortinas del ventanal cercano, dejando que la luz tenue de la mañana iluminara su espacio. La nieve seguía cayendo en copos dispersos, pero el interior de la biblioteca se mantenía cálido gracias a las grandes chimeneas ocultas entre los pasillos. Se arremangó ligeramente y comenzó su labor, pasando los dedos con delicadeza por los lomos de cada libro. Conocía cada uno de ellos, sus títulos, el desgaste de sus encuadernaciones, incluso el olor particular que tenían según la edad y el tipo de papel. Amaba ese trabajo. Amaba sentir que, al ordenar historias ajenas, conseguía sostener un poco de la suya propia. No llevaba mucho tiempo cuando sintió que alguien se aproximaba. No era común que un lector ingresara tan temprano, por lo que su primera reacción fue pensar que se trataba de otro empleado. Sin embargo, al escuchar el ritmo firme y seguro de los pasos, supo que no era así, y cuando levantó la mirada, el aire pareció escaparse de sus pulmones. Julian Pembroke estaba allí. Vestía un impecable traje de 3 piezas, en un tono azul medianoche que realzaba su porte aristocrático. El abrigo que llevaba en el brazo dejaba ver el chaleco perfectamente ajustado a su figura. Su expresión, como siempre, era seria, pero en sus ojos había una chispa más cálida que la mañana anterior. Marina sintió que un rubor leve escalaba por sus mejillas. No esperaba verlo tan pronto en un lugar que ella consideraba casi sagrado. «Señor Pembroke», dijo en un susurro involuntario. «Buenos días, señorita Ellsworth», respondió él con su voz grave y profunda. «Espero no interrumpir». «No, claro que no», murmuró ella, apretando el libro que tenía en las manos. «No imaginé que vendría aquí». Julian asintió, mirando a su alrededor con una observación silenciosa, como si absorbiera cada detalle del lugar. Tenía un asunto pendiente en el distrito,
y pensé que sería apropiado asegurarme de que usted estuviera bien después de la visita del doctor, dijo con una serenidad que contrastaba con la tensión que recorría su mirada. Mi madre descansó mejor, explicó Marina. Gracias a usted y al doctor Thorne. Julian sostuvo su mirada unos segundos más de lo habitual. Me alegra escuchar eso. Marina sintió un cosquilleo extraño en el pecho. Había algo en el modo en que él decía las palabras, con una honestidad tan contenida que hacía que su propia respiración se volviera más profunda. Con un gesto sutil, Julian señaló uno de los estantes cercanos. Solía venir aquí de niño. Mi madre disfrutaba de la lectura. Solía traerme los fines de semana. Su voz se quebró apenas perceptiblemente. Marina captó esa inflexión sin necesidad de que él lo explicara. ¿Le gustaban los libros?, preguntó ella con suavidad. Mucho, respondió él, aunque creo que lo que más disfrutaba era ver a mi madre sonreír mientras leía. Marina sintió una punzada cálida en el corazón. Ese hombre, tan distante y envuelto en los rigores de su clase social, guardaba recuerdos que parecían tan delicados como las hojas de un libro antiguo. Allí, en aquel salón silencioso, Julian Pembroke no era el magnate que todos temían. Era simplemente un hijo que había amado a su madre. ¿Desea consultar algún título en particular?, preguntó Marina con un tono más firme, intentando volver a la formalidad de su rol. Julian sonrió levemente. Tal vez usted pueda recomendarme algo. La solicitud la tomó por sorpresa. Julian Pembroke, un hombre de poder y riqueza incalculables, pidiendo su opinión. Ella parpadeó, intentando procesar la idea. ¿Qué tipo de lectura prefiere?, preguntó sin poder evitar el temblor leve en su voz. Algo que hable de esperanza, respondió él. O de redención. Marina lo observó con detenimiento. Sus ojos verdes no mostraban arrogancia ni superioridad, sino una necesidad silenciosa de algo que el dinero no podía comprar. Creo que tengo el libro perfecto, dijo ella finalmente. Se alejó hacia uno de los pasillos, consciente de que Julian la seguía con la mirada. Él caminó detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que Marina sintiera el calor de su presencia. La biblioteca parecía haber adoptado un nuevo ritmo. Cada paso resonaba suavemente en el piso de madera, cada respiración cargaba una tensión contenida, y cada mirada furtiva entre ambos se volvía una caricia invisible. Cuando Marina localizó el libro, lo tomó con cuidado y se lo entregó. Este es La restauración del alma. Es una historia sobre un hombre que lo perdió todo y aprendió a empezar de nuevo. Julian sostuvo el libro, rozando sus dedos con los de ella. El contacto fue breve, pero lo suficientemente intenso como para que Marina sintiera un estremecimiento que le ascendió por el brazo. «Gracias», murmuró Julian, sin apartar los ojos de los suyos. Aquel momento fue interrumpido por el eco de voces femeninas que llegaban desde la entrada principal. Dos damas envueltas en abrigos caros, acompañadas por un perfume dulce y penetrante, caminaban hacia la sala de lectura. Marina reconoció sus rostros. Pertenecían a familias influyentes de la ciudad, conocidas por su lengua afilada. Cuando vieron a Julian junto a una joven empleada, sus miradas se tiñeron de sorpresa, luego curiosidad y finalmente juicio. Marina sintió un nudo en el estómago. Se hizo a un lado, como si su sola presencia fuera una falta. Julian, en cambio, mantuvo la cabeza erguida y la expresión imperturbable. «¿Todo bien, señorita Ellsworth?», preguntó con un tono que, aunque suave, resonó con autoridad. «Sí, señor», respondió ella, bajando la mirada. Las damas cuchichearon entre ellas mientras pasaban, lanzando miradas que parecían dagas envueltas en terciopelo. Marina sintió un golpe de vergüenza en el pecho, no por su origen ni por su ropa sencilla, sino porque no quería que Julian se viera envuelto en habladurías por su causa. Como si percibiera ese pensamiento, Julian dio un paso más cerca de ella.
No permita que nadie la haga sentir menos, dijo con voz baja y firme. Nadie. Marina alzó la mirada, sorprendida por la intensidad en su tono. Sus ojos se encontraron, y la biblioteca por un instante pareció reducirse a ese espacio diminuto entre ambos. «Gracias, señor Pembroke», murmuró ella, apenas audible. Julian inclinó ligeramente la cabeza. «Si necesita algo más, estaré aquí un momento», dijo. Luego se dirigió a una mesa cercana para revisar el libro que ella le había entregado. Marina lo observó sentarse con una elegancia innata, como si incluso al inclinarse sobre un libro mantuviera la dignidad de su linaje. Mientras lo veía leer, sintió un calor suave extenderse por su pecho. No era solo gratitud, era algo más, algo que comenzaba a despertarse con una fuerza que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Sin embargo, no permitió que esa emoción tomara forma. Había trabajo por hacer, y un mundo entero separaba sus vidas. Aún así, mientras ordenaba los libros del estante frente a él, Marina sabía que el silencio compartido entre ambos estaba cargado de significados que ninguno se atrevía a nombrar. Y aunque no lo admitiera en voz alta, aquel día en la biblioteca marcó el inicio de algo que transformaría el curso de su destino con la misma sutileza con la que los copos de nieve cubrían la ciudad. La tarde había caído sobre Boston con un tinte dorado y melancólico que se filtraba entre las ventanas de la biblioteca pública. El edificio, imponente como un templo del conocimiento, respiraba un silencio solemne que solo se quebraba por el murmullo de las páginas y el eco distante de pasos disciplinados. Marina llevaba varias horas cumpliendo sus labores, pero no podía ignorar la sensación extraña que persistía en su pecho desde la visita de Julian esa mañana. Cada vez que recordaba su mirada o la forma en que había defendido su dignidad frente a aquellas damas arrogantes, una oleada tibia le recorría la piel. Era un sentimiento nuevo, delicado y al mismo tiempo perturbador. Mientras ordenaba un conjunto de libros recién devueltos, escuchó el susurro inconfundible de una conversación cercana. Dos bibliotecarias, ambas mayores que ella y siempre ávidas de comentarios ajenos, hablaban entre ellas sin notar que Marina estaba a pocos pasos. «¿Lo viste? Él mismo vino a verla», dijo una de ellas con tono incrédulo. «Claro que lo vi», respondió la otra. «Un hombre así no baja de su mundo por una empleada. Algo debe estar buscando». Marina sintió cómo sus mejillas ardían. El comentario penetró en su alma como un dardo helado. «Tal vez ella lo buscó antes», añadió la primera. «Hay mujeres que saben cómo llamar la atención de los hombres poderosos». Marina apretó contra su pecho el libro que sostenía, como si aquello pudiera protegerla de las palabras venenosas. No quería escuchar más. Débilmente, se obligó a apartarse antes de que las lágrimas amenazaran con escapar. Caminó hacia el pasillo más alejado, ese rincón donde los estantes formaban un refugio silencioso que ella había adoptado desde sus primeros días allí. Apoyó la espalda contra la estantería y cerró los ojos. Sentía una mezcla de vergüenza y sorpresa. Realmente la gente pensaba que ella era capaz de aprovecharse de un hombre como Julian. La sola idea la hería más de lo que deseaba admitir. «Concéntrate», se dijo en un susurro. «No significa nada. No les importa la verdad, pero sí le importaba a ella. Demasiado». Un ligero crujido la hizo abrir los ojos. Julian aparecía al final del pasillo, con su altura imponente recortada por la luz que entraba desde el ventanal. Llevaba su gabán oscuro desabrochado y un libro en la mano, como si hubiera estado buscándola sin querer incomodarla. «Señorita Ellsworth», dijo con un tono suave que contrastaba con su expresión profunda, «pensé que quizás ya no estaba aquí». Marina respiró hondo para dominar el temblor de su voz. «Solo vine a acomodar unos libros». Él avanzó un par de pasos, y la distancia entre ambos se hizo peligrosamente pequeña. «¿Está bien?», preguntó.
Su voz no tenía la rigidez habitual. Parecía llevar una nota de preocupación sincera. Marina asintió, aunque sabía que sus ojos reflejaban todo menos tranquilidad. Sí, estoy bien. Julian la observó un instante más, como si intentara descifrar lo que había detrás de esa respuesta. Sus ojos verdes eran tan intensos que Marina sintió un estremecimiento recorrerle el pecho. Si en algún momento necesita retirarse, puedo buscar a alguien que la cubra. No debe forzarse. Gracias, pero estoy bien, insistió ella tratando de sonar más firme. Él inclinó apenas la cabeza, pero no se movió. Permaneció allí, de pie junto a ella, rodeado de libros y sombras, como si aquel pasillo se hubiera convertido en un confidente silencioso entre ambos. Marina sabía que debía regresar a sus tareas, pero no podía apartar la mirada de él. Había algo en Julian Pembroke, algo que la atraía con una fuerza casi involuntaria. Era la mezcla de poder y vulnerabilidad que ella apenas comenzaba a comprender. Su presencia la envolvía sin necesidad de tocarla. Era como si el aire cambiara cuando él entraba en una habitación. Julian pareció percibir la tensión y se apartó lentamente, dándole espacio. «Le agradezco por el libro que me recomendó», dijo con un tono ligeramente más ligero. No recordaba la última vez que una historia me atrapaba de esa forma. Marina sonrió con suavidad, aliviada por el cambio de tema. «Me alegra que le haya gustado. Es un libro muy especial». «Lo es», respondió él, y la forma en que pronunció esas palabras no hablaba solo del libro, sino de la compañía con la que lo había descubierto. La tarde continuó su curso, pero las miradas cómplices que intercambiaron entre estantes y pasillos quedaron grabadas en la memoria de ambos. Había momentos en que Julian se detenía a observarla en silencio, como si estudiara cada movimiento, cada expresión. Y ella también lo observaba cuando él fingía estar concentrado en la lectura. Al caer la noche, la biblioteca comenzó a vaciarse. Las lámparas del salón principal se encendieron una a una, iluminando los ventanales con una luz dorada que contrastaba con la nieve del exterior. Marina se apresuró a reunir sus pertenencias para regresar junto a su madre. A pesar de lo vivido, el día había sido más cálido de lo que esperaba, pero no todos estaban satisfechos con aquella cercanía silenciosa. En una mansión del barrio más exclusivo de Boston, Harriet Pembroke, tía de Julian, organizaba una reunión privada con varias damas de la alta sociedad. En el salón principal, cubierto con tapices importados y lámparas de cristal, las risas y murmullos llenaban el ambiente. Sin embargo, Harriet permanecía seria, sentada con una postura rígida, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. La señorita Warren me dijo que vio a Julian en la biblioteca conversando con una joven empleada, comentó una de las mujeres, inclinándose hacia Harriet con aire conspirativo. Harriet levantó una ceja, su rostro severo se tensó aún más. ¿De qué joven se trata? Una muchacha de aspecto modesto, muy joven, pelo castaño. Trabaja como asistente en la biblioteca, murmuró la dama. Los ojos grises de Harriet brillaron con una mezcla de sorpresa y desagrado. Julian no tiene nada que hacer hablando con una muchacha así. Es impropio, declaró con frialdad. Él tiene responsabilidades. Debería recordar su posición. Las otras mujeres asintieron de inmediato. Tal vez ella lo persigue, sugirió una. Las jóvenes humildes a veces ven oportunidades donde no deberían, añadió otra. Harriet apretó los labios. «Lo investigaré», afirmó con tono cortante. «No voy a permitir que mi sobrino se exponga a rumores que puedan dañar nuestro nombre». Al día siguiente, los rumores comenzaron a esparcirse por distintos círculos sin misericordia alguna. Algunas empleadas de la biblioteca lanzaban miradas cargadas de juicio hacia Marina. Los murmullos parecían seguirla por los pasillos, como sombras que se pegaban a sus pasos. Mientras tanto, en la casa de las Ellsworth, el ánimo se encontraba nuevamente inquieto. Elizabeth,
había sufrido un pequeño mareo aquella mañana. Aunque se recuperó después de unos minutos, Marina no podía evitar que el temor la invadiera. Se encontraba sentada a su lado cuando escuchó un nuevo llamado a la puerta. Corrió a abrir, y allí, una vez más, estaba Julian. Llevaba un semblante serio, más de lo habitual. «Vine a ver cómo se encuentra su madre», dijo sin rodeos. «Está un poco débil, pero mejor que antes», respondió Marina, apartándose para dejarlo pasar. Julian entró, y al verla de cerca, notó la tensión en su rostro. «¿Ocurrió algo más?», preguntó. Marina titubeó. «No, nada que deba preocuparle, señor Pembroke». Él la observó con atención, sin creer en lo más mínimo sus palabras. «Pareciera que algo la angustia», insistió. Marina no sabía si debía contarlo. No quería que Julian enfrentara críticas por su causa. Sin embargo, la mirada profunda de él hizo que se derrumbaran sus defensas. «Hay rumores», confesó finalmente. «Rumores sobre usted y sobre mí». Julian se quedó en silencio unos segundos, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «No debería importarle lo que diga la gente», dijo al fin. «Pero me importa», admitió ella con voz temblorosa. «No quiero causarle problemas». Julian dio un paso hacia ella, lo que hizo que Marina contuviera la respiración. «Los problemas no los causa usted. Los causa la ignorancia de quienes hablan sin conocer la verdad», afirmó con una firmeza que estremeció a Marina. «No permita que sus palabras afecten su ánimo». Ella bajó la mirada, sintiendo cómo sus ojos se humedecían. «Yo solo quiero que mi madre esté bien, y que nada empeore su situación». Julian levantó la mano con lentitud, como si dudara en tocarla. Al final, dejó caer su mano antes de rozar la mejilla de Marina, pero su gesto quedó suspendido en el aire, cargado de significado. «Su madre se recuperará. Yo me aseguraré de eso», afirmó con voz profunda. «Y respecto a usted, no debe temer». Aquellas palabras resonaron en el interior de Marina con una fuerza desconocida. «Gracias», murmuró ella, con el corazón latiendo con fuerza. Julian respiró hondo, como si luchara consigo mismo. «Haré todo lo posible por protegerla, Marina», dijo con una sinceridad que la dejó sin aliento. «Aunque no me lo pida». Marina sintió un estremecimiento recorrerle la columna. Jamás había escuchado su nombre pronunciado de esa manera. Era un susurro grave, lleno de tensión contenida, que parecía acariciarle el alma. Esa tarde, mientras Julian partía bajo la nieve, Marina comprendió que el mundo que los rodeaba no estaba dispuesto a aceptar aquella cercanía inexplicable. Entre rumores, prejuicios y secretos que ella aún no conocía, algo poderoso comenzaba a crecer en silencio. Y aunque intentara negarlo, cada vez que pensaba en él, el corazón se lo recordaba con una claridad inevitable. Era imposible ignorar al hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación, como si fuera dueño no solo del espacio, sino también del destino mismo. La madrugada había dejado un rastro de escarcha sobre los tejados del barrio humilde donde vivían Marina y su madre. El invierno en Boston, implacable y silencioso, parecía más severo cada día, como si buscara poner a prueba la resistencia de quienes carecían de medios para enfrentarlo. Dentro de la pequeña casa, el aire estaba impregnado del olor tenue de la leña consumida. Marina llevaba horas en vela, cuidando a Elizabeth, cuyo semblante lucía más pálido que de costumbre. La luz tenue del amanecer se filtraba por la cortina desgastada cuando un nuevo sobresalto sacudió a la joven. Elizabeth trató de incorporarse, pero un mareo repentino la obligó a sostenerse del borde de la cama. Marina corrió hacia ella y la sujetó con delicadeza. «Mamá, por favor, no te esfuerces», murmuró con voz apenas audible. Elizabeth intentó sonreír, pero su respiración débil traicionó su fragilidad. «Solo quise ver cómo estás, hija», susurró. Marina sintió un nudo en la garganta. No quería que su madre se preocupara por ella cuando la situación era justamente la contraria.
La cubrió con la manta y la ayudó a recostarse nuevamente. El sentimiento de impotencia la atravesó como una punzada. La voz del doctor Thorne resonaba en su memoria. Reposo absoluto, abrigo constante y medicamentos. Eso último era lo que más la angustiaba. Aunque Julian había ofrecido pagarlos, su dignidad luchaba a gritos dentro de ella. ¿Cómo aceptar tanto de un hombre que apenas conocía? ¿Cómo permitir que él cargara con responsabilidades que no le correspondían? Cuando se levantó para avivar el fuego de la chimenea, un llamado firme a la puerta la sobresaltó. Por un instante sintió un temor irracional, pero al abrir, su sorpresa fue inevitable. Era Julian Pembroke. Quemaba la nieve sobre su sobretodo oscuro y el aire helado había teñido de rojizo sus mejillas, dándole un aspecto más humano, más cercano. Marina sintió cómo su corazón daba un salto, uno silencioso, pero profundo. «Buenos días, señorita Ellsworth», saludó él con una formalidad suave. «Señor Pembroke, no esperaba que viniera tan temprano», respondió ella mientras se hacía a un lado para permitirle entrar. Julian ingresó con paso firme, pero al ver a Elizabeth recostada, su expresión cambió de inmediato. Había preocupación genuina en la forma en que frunció el ceño. «¿Cómo se encuentra ella hoy?», preguntó. «Un poco más débil que ayer», admitió Marina con tristeza. «Creo que el frío le está afectando». Julian recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en las paredes desgastadas, en la chimenea pequeña que luchaba por calentar el ambiente, en los muebles antiguos que hablaban de años de esfuerzo. «No es suficiente», murmuró casi para sí. «Este lugar no es adecuado para una mujer con su condición». Marina tensó los hombros. «Es nuestro hogar. Aquí siempre ha estado a salvo». Julian se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada la desarmó. «Entiendo lo que significa este lugar para usted, pero su madre necesita más que afecto y fuerza de voluntad. Necesita espacio, abrigo, cuidados constantes que esta casa, por más llena de amor que esté, no puede ofrecer». Marina abrió los labios para responder, pero no encontró palabras. Una mezcla de confusión, orgullo y miedo la paralizó. Entonces Julian pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de aquel día. «He arreglado una de mis propiedades en Beacon Hill. Es una casa pequeña, cálida, completamente amueblada y con un buen sistema de calefacción. Está vacía desde hace años. Quiero que usted y su madre se trasladen allí mientras ella se recupera». Marina sintió que el mundo se detenía. «No puedo aceptar algo así», murmuró, retrocediendo un paso. «Es demasiado». «No lo es», replicó Julian con calma. «Es lo que se necesita». «¿Y qué dirá la sociedad? ¿Qué dirá su familia?», preguntó ella con un hilo de voz. Julian sostuvo su mirada con determinación. «No me importa lo que digan. Lo que me importa es que su madre tiene una oportunidad de mejorar y quiero ofrecerla». Marina sintió un temblor recorrerle las manos. No sabía si provenía de la emoción, del miedo o de la cercanía de Julian, que parecía envolverla incluso sin tocarla. «Señor Pembroke, yo...» «Dígame, Julian», interrumpió él en voz baja. Ella tragó saliva. El simple sonido de su nombre pronunciado por él provocó que la respiración le fallara por un segundo. «Julian, no quiero que piense que acepto su ayuda por interés». «Jamás pensaría eso», aseguró él con una suavidad que contrastaba con su aspecto imponente. Hubo un silencio breve, pero cargado. Marina sintió que sus corazones se reconocían en ese espacio invisible entre ambos. Julian dio un paso hacia ella, no lo suficiente como para invadir su espacio, pero sí para que ella sintiera su presencia como un calor silencioso. «No estoy haciendo esto por obligación ni por apariencia. Lo hago porque quiero hacerlo, porque es lo correcto». Elizabeth tosió levemente desde la cama. Marina se apresuró a ir hacia ella, pero Julian la siguió con la mirada. La mujer lo miró con ojos cansados, pero llenos de afecto y gratitud. «Perdone que no pueda levantarme», dijo Elizabeth con voz débil.
No tiene que disculparse por nada, respondió Julian, acercándose con respeto. Marina observó cómo él tomaba el pulso de Elizabeth con movimientos sorprendentemente delicados, casi reverentes. «Usted ha sido muy amable», murmuró la mujer. «No sé por qué hace tanto por nosotras». Julian guardó silencio un instante antes de responder. «A veces, la vida nos ofrece la oportunidad de reparar lo que no pudimos cambiar en el pasado», dijo con honestidad. «Tal vez esta sea una de ellas». Marina sintió un estremecimiento en lo más profundo de su pecho. Él hablaba con un tono cargado de dolor y de algo más, una necesidad silenciosa de redención. Cuando Elizabeth cerró los ojos para descansar, Julian se levantó y miró a Marina con seriedad. «El carruaje estará aquí al mediodía. Ya envié a un par de trabajadores para ayudar con el traslado. No necesita empacar mucho. Lo esencial es su madre». Marina lo miró con ojos muy abiertos. «¿Asume que aceptaré?» «Espero que acepte», dijo él, sin apartar la vista de ella. «Pero no lo exijo. Es su decisión, Marina». Había en su voz una caricia emocional, una súplica contenida que ella no esperaba de un hombre como él. Julian dio un paso atrás y se dirigió hacia la puerta. «Piénselo, por el bien de su madre, y por el suyo también». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Marina quedó inmóvil. El silencio de la casa se volvió más denso, más profundo. Caminó lentamente hacia la ventana y observó cómo Julian subía a su carruaje. Antes de marcharse, él levantó la mirada hacia la ventana, como si supiera que ella estaría allí. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. Marina apartó la vista con el corazón acelerado. Las horas siguientes fueron una mezcla de indecisión y angustia. Caminó de un lado a otro, miró la manta de su madre, miró la chimenea moribunda, escuchó cada respiración fatigada de Elizabeth. ¿Qué derecho tenía a rechazar una oportunidad que podría salvarla? ¿Y qué derecho tenía a aceptarla, arriesgándose a que la sociedad destrozara su reputación y la de Julian? Cuando por fin confesó sus dudas a su madre, Elizabeth tomó su mano con ternura. «Hija, no somos dueñas del destino. A veces Dios envía ayuda de lugares inesperados», susurró. «No tengas miedo de recibir lo que llega con buena intención». Marina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Y si después todo se complica? ¿Y si lo lastimo a él sin querer? Elizabeth sonrió débilmente. «Ese hombre no parece temer a las dificultades». Al mediodía el carruaje llegó, y con él la decisión inevitable. Marina ayudó a su madre a abrigarse, cuidando cada movimiento. Aunque su corazón latía con fuerza, sabía que no podía permitir que el orgullo pusiera en riesgo la salud de Elizabeth. Cuando salió al exterior, el viento frío la golpeó en las mejillas, pero también la llenó de una sensación extraña, una mezcla de esperanza, miedo y algo que se parecía demasiado a ilusión. Los trabajadores acomodaron las pocas pertenencias que tenían, y cuando estuvieron listas, Marina ayudó a su madre a subir al carruaje. Antes de cerrar la puerta, Julian apareció junto a ellas. No llevaba sombrero y el viento agitaba ligeramente su cabello oscuro. «Me alegra que haya aceptado», dijo con voz baja. Marina sostuvo su mirada, sintiendo una corriente eléctrica recorrer su piel. «No lo hice por usted», respondió con honestidad. «Lo hice por mi madre». «Lo sé», dijo él con una sonrisa contenida. «Y aún así, gracias». El carruaje avanzó por las calles nevadas de Boston, y mientras la casa humilde quedaba atrás, Marina comprendió que estaba cruzando un umbral invisible hacia un mundo desconocido. Uno que llevaba el nombre de Julian Pembroke, escrito en cada latido de su corazón. La casa de Beacon Hill parecía envuelta en un silencio casi sagrado cuando Marina cruzó por primera vez el umbral como residente temporal. El carruaje se había detenido frente a la elegante fachada de ladrillo rojo, iluminada por faroles que resistían el viento helado del invierno.
A diferencia de las mansiones majestuosas del distrito, aquella vivienda tenía un encanto discreto, con ventanas protegidas por cortinas de encaje y una puerta negra enmarcada por columnas blancas. Era un hogar pensado para el recogimiento, no para la ostentación. Cuando Marina ayudó a su madre a bajar del carruaje, sintió una mezcla contradictoria de alivio y temor. Elizabeth respiró profundo al ver el interior cálido de la casa, donde un aroma suave a madera pulida y flores secas llenaba el ambiente. «Es hermoso, hija», susurró ella, apoyándose en el brazo de Marina. «Sí, mamá, lo es», respondió Marina, aunque su voz revelaba la tensión que intentaba ocultar. Dos mujeres mayores, enviadas por Julian para asistirlas, habían preparado la habitación principal, con mantas gruesas y un brasero encendido. Mientras instalaban a Elizabeth, Marina recorría con la mirada cada rincón de la casa. El salón de paredes crema, adornado con pinturas de paisajes tranquilos, la chimenea amplia coronada por un espejo ovalado, las sillas tapizadas con telas resistentes al uso, la pulcritud impecable de un lugar que había sido olvidado por años y que ahora parecía renacer con su llegada. Cuando Julian entró al salón, retirándose los guantes de cuero, Marina sintió un sobresalto inevitable. Él se detuvo unos pasos antes de acercarse, como si respetara la intimidad del momento. Su presencia llenó la estancia como un viento silencioso, imponente y al mismo tiempo contenido. «Quería asegurarme de que todo estuviera en orden antes de retirarme», dijo con voz baja. «Está perfecto», respondió Marina, sin saber cómo sostener la mirada que él le ofrecía. «La casa es más de lo que podríamos haber pedido. No es más de lo que merecen», afirmó Julian, y la firmeza de sus palabras provocó que Marina sintiera un estremecimiento en el pecho. Antes de que pudiera responder, Elizabeth salió despacio de la habitación, apoyada en la mujer que la acompañaba. «Señor Pembroke», dijo con un hilillo de voz, «no sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo». Julian se acercó con delicadeza. «No necesita agradecerme, señora Ellsworth. Lo importante es que tenga el descanso necesario». Los ojos de Elizabeth se humedecieron. Marina la observó con ternura, sintiendo cómo la gratitud de su madre se mezclaba con la profunda incertidumbre que la invadía. Ella sabía que aceptar alojamiento en la casa de un magnate no era algo que la sociedad perdonara fácilmente, pero también sabía que no podía sacrificar la salud de su madre por orgullo. Cuando las asistentes llevaron nuevamente a Elizabeth a su habitación, Julian y Marina quedaron solos en el salón. El fuego de la chimenea iluminaba los contornos del rostro de él, acentuando su expresión seria, marcada por sombras que hablaban de antiguas heridas. «Gracias por confiar en mí», dijo Julian, rompiendo el silencio. Marina bajó la mirada, apretando las manos contra su falda. «No sé si es confianza o necesidad, pero le agradezco que haya hecho esto posible». «Es ambas cosas», replicó él con un tono más suave, «y me alegra que haya aceptado». Por un instante, ninguno supo qué añadir. La tensión era palpable, no hostil, sino profundamente emocional, casi como si ambos se encontraran al borde de una confesión que ninguno se atrevía a pronunciar. «En esta casa estará a salvo», continuó Julian, «y su madre también». «¿Y qué hay de usted?», preguntó Marina sin pensar. Julian parpadeó, sorprendido. «¿Qué quiere decir?». «Que la gente habla, señor Pembroke», dijo ella con honestidad temblorosa. «No quiero causarle problemas». Julian respiró hondo, dejando escapar un suspiro cargado de cansancio. «Los problemas ya existían antes de que usted apareciera en mi vida, Marina», dijo, pronunciando su nombre con una solemnidad que la hizo estremecer. «No teme quien no tiene nada que esconder». Algo en su mirada, sin embargo, contradecía esas palabras. Marina percibía un dolor profundo, oculto bajo capas de disciplina y frialdad.
Julian avanzó unos pasos hacia la chimenea, como si necesitara la luz para enfrentar aquello que estaba a punto de decir. Hay algo que usted no sabe, algo que tal vez explique por qué he insistido tanto en ayudarla. Marina sintió que el aire se espesaba. No tiene que explicarme nada si no lo desea, murmuró. Sí quiero hacerlo, respondió él con voz firme. Mi madre murió en esta misma época del año, hace muchos inviernos. Murió sola, rodeada de gente que prefería guardar silencio antes que ofrecerle ayuda. Y yo era demasiado joven para entender qué debía hacer. Marina sintió un dolor punzante en el pecho. Las palabras de Julian eran claras, honestas, pero cargadas de una culpa que aún lo perseguía. Lo siento mucho, dijo ella, acercándose un poco. Perder a una madre debe ser una herida imposible de cerrar. Julian no la miró al principio, como si temiera que ella pudiera ver la fragilidad que luchaba por ocultar. Lo es, admitió. Y cuando vi a su madre caer en la nieve, el recuerdo regresó con una fuerza terrible. Sentí que no podía permitir que alguien más viviera lo que ella vivió. Marina sintió que los ojos se le humedecían. Quiso acercarse más, pero contuvo el impulso. Aún así, su proximidad era suficiente para que Julian sintiera su presencia como un respiro cálido en medio de su tormenta. Usted no tiene culpa de lo que ocurrió en su infancia, dijo Marina con delicadeza. Era solo un niño. Julian negó lentamente con la cabeza. No importa cuántas veces me lo repita, nunca he podido perdonarme no haber hecho más. Marina dio un paso adelante. Estaba tan cerca que podía ver el leve temblor en la mandíbula de él, la tensión contenida en sus hombros. A veces la vida separa a quienes se aman, Julian. A veces no podemos salvar a quienes quisiéramos salvar, pero eso no significa que no los hayamos amado con todo el corazón. Él la miró entonces, y la intensidad de sus ojos verdes la dejó sin aliento. Nunca había hablado de esto, confesó él, en voz baja. No con nadie. Marina sintió que su respiración se volvió más profunda. Había una conexión entre ellos que desafiaba toda explicación lógica, un puente invisible que parecía unir dos almas marcadas por la pérdida. Gracias por confiar en mí, murmuró ella. Julian bajó ligeramente la cabeza, como si sus palabras lo hubieran tocado de manera inesperada. Una parte de él deseaba acercarse más, pero algo lo detenía. Un miedo antiguo, una lealtad al recuerdo de su madre que no sabía cómo conciliar con el sentimiento que comenzaba a nacer entre ellos. En ese instante, la puerta de la entrada se abrió de golpe. Harriet Pembroke apareció en el umbral, envuelta en un abrigo de terciopelo oscuro y con el rostro endurecido por la indignación. Su mirada recorrió la escena. Marina y Julian, de pie demasiado cerca uno del otro, iluminados por la luz de la chimenea. Julian Pembroke, exclamó ella con voz cortante. ¿Puedo saber qué significa esto? La sangre de Marina se congeló. Retrocedió un paso, pero Harriet ya la había fijado con una mirada gélida. Traer a esta muchacha aquí, exponer nuestro apellido de esta manera. ¿En qué está pensando? Tía Harriet, dijo Julian con un tono que buscaba mantenerse sereno. Esta casa es de mi propiedad. No tengo que justificar mis decisiones ante nadie. Harriet arqueó una ceja con desdén. Claro que sí, cuando esas decisiones afectan la reputación de la familia. Marina sintió un nudo en la garganta. Señora, yo no pedí venir aquí. Solo estoy cuidando a mi madre. A su madre y a usted no las culpo, replicó Harriet sin mirarla directamente. Culpo a mi sobrino por permitir que la compasión lo debilite. Julian dio un paso al frente. Su voz sonó más firme que nunca. No permitiré que la trate así. Harriet lo miró como si no pudiera reconocerlo. ¿Está dispuesto a arruinar su nombre por una bibliotecaria? El silencio se hizo pesado. Marina sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había imaginado la desaprobación, pero no aquella humillación abierta. Antes de que Julian pudiera responder, Marina habló con voz quebrada. No quiero causar problemas. Nos iremos de inmediato. No,
dijo Julian de inmediato, mirándola con una intensidad que la desarmó. «Usted no va a ninguna parte». Harriet alzó la barbilla, furiosa. «Entonces tendrás que enfrentar las consecuencias». Julian sostuvo la mirada de su tía con firmeza, pero Marina ya no podía soportarlo. La vergüenza, el dolor y el miedo se mezclaron en su interior como una tormenta. «Por favor», susurró ella, «no quiero ser motivo de conflicto». Julian abrió la boca para responder, pero Marina ya había bajado la mirada. «Solo necesito tiempo para pensar», dijo ella con voz tenue. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, el corazón de ambos sabía que algo se había quebrado suavemente entre ellos. No por falta de sentimiento, sino porque el mundo que los rodeaba estaba dispuesto a todo para separarlos. La mañana siguiente se levantó gris y silenciosa sobre Beacon Hill, como si la ciudad entera presintiera el peso emocional que había caído sobre aquella casa la noche anterior. La discusión con Harriet había dejado heridas invisibles, tensadas como cuerdas frágiles entre los tres corazones presentes. Aunque nadie lo reconociera en voz alta, algo se había fracturado en el ambiente, un equilibrio delicado que ya no podía sostenerse sin consecuencias. Marina despertó con los ojos hinchados, no solo por el cansancio acumulado, sino por las emociones que la habían desbordado. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos emergía la imagen de Harriet mirándola con desprecio, seguida del rostro dolido de Julian, que parecía debatirse entre protegerla y proteger a su familia. Se sentó en el borde de la cama y observó a su madre, que aún dormía con respiración débil, pero tranquila. Acarició suavemente su mano, encontrando en ese gesto un ancla para no perderse en el torbellino de sentimientos que la oprimía. Sabía que debía tomar una decisión que le partía el alma. Debía alejarse de la casa de Julian. No por falta de gratitud, ni por falta de sentimientos, aunque no se atrevía aún a nombrarlos, sino porque no podía permitir que la reputación de él se desmoronara por su culpa. La sociedad era cruel, implacable, y ella había visto suficiente para comprender que una mujer como ella, humilde y sin apellido respetable, siempre sería la primera en ser acusada. Cuando bajó las escaleras para encender la chimenea del salón, se encontró con Julian de pie frente al fuego, como si la hubiera estado esperando. Sus hombros amplios estaban tensos, y el brillo anaranjado de las llamas delineaba su perfil con una mezcla de nobleza y tormento. «Buenos días», murmuró ella con la voz más suave de lo que pretendía. Julian se giró, y la simple intensidad de su mirada hizo que Marina sintiera una sacudida interna. Había sombras en sus ojos verdes, sombras de una noche sin descanso. «Marina», dijo él, pronunciando su nombre con una calidez que contrastaba con la tensión de su postura. «No pude dormir pensando en lo que ocurrió». Ella bajó la mirada, intentando ocultar la fragilidad que la invadía. «No fue culpa suya, Julian. Yo sabía que esto podía ocurrir. Pero no tenía por qué ocurrir así», replicó él, dando un paso hacia ella. «Mi tía no tuvo derecho a hablarle de ese modo. Ella solo intentaba proteger su nombre», dijo Marina, aunque la frase le quemaba la lengua. «Y tiene razón, yo no pertenezco a este mundo». Julian frunció el ceño. «No diga eso. No es cierto». «Sí lo es», susurró Marina con voz temblorosa. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar cada rincón. Julian respiró profundamente, luchando por mantener la compostura. «¿Sabe qué fue lo peor de todo?», continuó él. «Verla bajar la mirada, verla sentir vergüenza, cuando no tenía motivo para sentirla». Marina cerró los ojos con fuerza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con traicionarla. «No quiero ser motivo de conflicto entre usted y su familia». «Usted no es un conflicto», dijo Julian con firmeza. «Es la única luz que he tenido en mucho tiempo, y no lo digo a la ligera». Esas palabras la atravesaron por completo.
El corazón le palpitó con fuerza, como si quisiera liberarse del pecho y buscar refugio en el de él. Pero sabía que no debía dejarse llevar por esa emoción. «Julian», comenzó dando un paso atrás, «mi madre necesita un lugar cálido, pero no podemos seguir aquí». Él se tensó de inmediato. «No, no voy a permitir que se vaya por algo que no es su culpa. Y yo no voy a permitir que su familia sufra críticas por mi presencia», respondió ella, elevando ligeramente la voz, aunque ésta se quebró al final. «Soy consciente de mi posición y no quiero arrastrarlo a un escándalo que podría evitarse». Julian apretó la mandíbula. «Estoy acostumbrado a los escándalos, Marina, pero este sería distinto», dijo ella con un susurro cargado de verdad. Este hablaría de su corazón. La frase quedó suspendida en el aire como un secreto revelado sin querer. Julian abrió los labios para responder, pero las palabras parecieron quedarle atrapadas en la garganta, porque sabía que era cierto. Sabía que su cercanía a Marina no era un acto de caridad, ni de responsabilidad, ni de nostalgia del pasado. Era algo más profundo, más peligroso, más verdadero. Cuando ella notó el silencio denso que caía sobre ambos, reunió fuerzas para apartarse. «Por favor, no insista. Solo disponga de un carruaje para llevarnos de vuelta a nuestro hogar». «Marina», murmuró él, con un dolor visible en la mirada. «No haga esto más difícil», pidió ella, con el alma en los ojos. Julian retrocedió, como si aquellas palabras lo hubieran herido físicamente. «Está bien. Si esa es su decisión, la respetaré». Marina inclinó la cabeza sin poder ocultar el temblor de sus manos. «Gracias por todo lo que ha hecho. Quisiera hacer más», confesó Julian en voz baja. «Mucho más». Ella no respondió. Sabía que si decía algo más, la fortaleza que la sostenía se derrumbaría. Poco después, mientras las asistentes ayudaban a empacar sus pocas pertenencias, Marina se acercó a la habitación donde su madre descansaba. «Mamá», dijo suavemente, «tenemos que volver a casa». Elizabeth abrió los ojos lentamente y aunque su rostro mostraba preocupación, no discutió. «Si eso es lo que tú decides, hija, confío en ti». Marina intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció antes de nacer por completo. «No quiero causar más problemas». Elizabeth tomó su mano con ternura. «El único problema es el miedo, hija, y a veces el miedo nos obliga a alejarnos de lo que podría salvarnos». Esas palabras retumbaron en su pecho mientras ayudaba a su madre a prepararse para el viaje. A cada movimiento sentía el peso invisible de la despedida, un peso que se alojaba en lo más profundo de su corazón. Cuando el carruaje llegó, Julian no estaba presente, o al menos eso creyó ella, hasta que, al salir, lo vio de pie junto al vehículo, sin sombrero, con el viento levantando sus cabellos oscuros. Parecía una figura solitaria en medio del invierno interminable. Marina sintió un estremecimiento. Él se acercó con pasos lentos, como si cada uno de ellos le costara. «Permítame ayudarla», dijo extendiendo la mano hacia Elizabeth. Marina lo observó mientras él ayudaba a su madre a subir al carruaje con una delicadeza que deshacía cualquier prejuicio. Sus manos eran firmes pero suaves, sus movimientos respetuosos. Cuando llegó el momento de que Marina subiera, Julian se mantuvo a su lado. Sus miradas se encontraron y en ese instante el mundo pareció detenerse. «Espero que su madre mejore pronto», dijo él, aunque su voz estaba cargada de algo más profundo. «Lo hará», respondió Marina. «Gracias a usted». Julian tragó saliva y por un momento parecía buscar palabras que no encontraba. «Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, envíeme una nota». «No quiero seguir causándole preocupaciones», murmuró ella. Él negó suavemente con la cabeza. «Una nota suya nunca será una preocupación». Marina sintió que su corazón daba un vuelco. Bajó la mirada, temiendo que él pudiera leer en sus ojos lo que ella aún no se atrevía a expresar.
«Adiós, Julian», murmuró finalmente. Él no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza, y en su mirada había un adiós que dolía más que cualquier despedida pronunciada. El carruaje comenzó a moverse lentamente, alejándose de Beacon Hill. Marina, desde la ventana, vio cómo Julian se quedaba allí, inmóvil bajo la nieve, observándolas partir hasta que el vehículo dobló la esquina. Cuando lo perdió de vista, sintió que algo dentro de ella se rompía con un dolor silencioso, como una lágrima que no se derrama, pero quiebra por dentro. En ese trayecto hacia su antiguo hogar, comprendió que había dejado atrás algo más que una casa cálida. Había dejado atrás un pedazo de sí misma, y el corazón, por más que intentara negarlo, ya estaba irremediablemente ligado al de Julian Pembroke. El invierno seguía envolviendo a Boston con su manto blanco, más silencioso y más denso que en días anteriores, como si el cielo mismo compartiera la tristeza que había quedado suspendida entre las calles tras la despedida de Marina y Julian. En la pequeña casa de madera donde Marina había vivido toda la vida, el aire parecía más frío, más estrecho, más pesado. No era solo el clima, era la ausencia. Una ausencia que se había acomodado en los rincones, que respiraba entre las paredes y que se colaba por su pecho cada vez que intentaba distraerse. La madre de Marina descansaba sobre la cama, envuelta en mantas viejas que no conseguían protegerla realmente del frío. Aunque Elizabeth hacía lo posible por mantenerse serena, su respiración se veía afectada por la helada que penetraba en la vivienda. Marina se esforzaba por mantener el fuego encendido, pero la leña escaseaba y el calor duraba poco. Mientras avivaba las brasas, no pudo evitar cerrar los ojos unos segundos. La imagen de la casa de Beacon Hill regresó con dolorosa claridad. Las paredes cálidas, el olor suave a madera, la chimenea amplia, la luz tenue que parecía envolverlas en un abrazo. Y por supuesto, la presencia de él, de Julian. Cada recuerdo era un golpe y un consuelo al mismo tiempo. «Mamá, ¿estás cómoda? ¿Quieres un poco más de agua?», preguntó Marina, acercándose con un cuenco tibio. «No te preocupes por mí, hija», respondió Elizabeth con una voz frágil. «Me preocupa más cómo te sientes tú». «Estoy bien», dijo Marina, aunque sabía que no era cierto. Sabía que su madre la conocía demasiado bien para creer esas palabras. Pero también sabía que Elizabeth estaba demasiado débil como para cargar con más preocupaciones. «Desde que dejamos esa casa, no has vuelto a sonreír como antes», murmuró la madre, con una ternura que desgarró a Marina. «Mamá, había demasiados problemas. No podía quedarme allí». Elizabeth la miró con ojos sabios, cansados y profundos. «No era un problema para ti, hija, era miedo a lo que dirían los demás». Marina no respondió, porque la verdad estaba expuesta. No había sido solo por la reputación de Julian o las palabras hirientes de Harriet. Había sido miedo, un miedo feroz a perder algo que ni siquiera había tenido del todo. Al caer la tarde, mientras Marina ordenaba la casa, escuchó un golpe en la puerta, un golpe firme, como un latido insistente que buscaba entrar. Sin pensarlo, su corazón se aceleró, como si reconociera algo antes que su mente. Abrió la puerta. Julian estaba allí, sin sombrero, con el cabello húmedo por la nieve, el abrigo salpicado de copos derretidos y la respiración agitada, como si hubiera cruzado la ciudad sin detenerse ni un segundo. Sus ojos verdes, siempre tan sobrios, ahora brillaban con una mezcla de angustia y determinación. «Marina», dijo él, pronunciando su nombre como si fuera la primera y la última palabra que necesitara. Tenía que verla. Ella se quedó paralizada. Las ganas de correr hacia él y las ganas de cerrar la puerta para protegerse de sus propios sentimientos luchaban en su interior. «Señor Pembroke, no debería estar aquí», murmuró con voz temblorosa. «Dígame, Julian, ya le pedí eso», respondió él sin apartar la vista de ella. Su tono no era una orden, era una súplica suave, una necesidad que atravesaba el frío.
Marina respiró hondo tratando de mantener la compostura. No debió venir. La gente podría verlo. No me importa la gente, dijo él, dando un paso hacia ella. Me importa usted. Esas palabras. Dios, esas palabras. Marina sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no de dolor, sino de emoción contenida. Yo no quiero causarle problemas, insistió. Usted no es un problema, replicó Julian con fuerza. Lo ha sido todo, menos un problema. Marina retrocedió un paso, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. No sé qué decir. No diga nada aún. Solo escúcheme. Julián inhaló profundamente, como si buscara valor en el aire helado que lo rodeaba. Desde que se fue, no he tenido un instante de tranquilidad. No puedo concentrarme, no puedo dormir, no puedo pensar en nada más que en el hecho de que esta casa fría volvió a ser su refugio cuando yo pude ofrecerle algo mejor. Marina cerró los ojos. Julián, ya hablamos de esto. No podía quedarme allí, porque mi tía la humilló. No fue solo por eso. Fue suficiente, respondió él, con el ceño fruncido de dolor. Verla llorar, verla bajar la cabeza, fue más de lo que puedo soportar. Marina sintió la garganta apretarse. Miraba a Julián, de pie frente a ella, tan vulnerable a pesar de su porte imponente. Nadie lo habría reconocido así. El magnate poderoso que Boston entera temía, ahora convertido en un hombre herido, solo y dispuesto a romper cualquier norma por un instante de verdad. Marina, murmuró él, con voz más suave, no quise que se fuera y no quiero que siga aquí. Ella tragó saliva. No puedo aceptar regresar a su casa. No es solo mi casa, respondió él con un susurro lleno de emoción. Es un lugar seguro para usted. Y también para mí. Marina sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que Julián pudiera escucharlo. Yo no sé si eso está bien. ¿Qué no está bien?, preguntó él acercándose. Estar aquí, viéndolo así, sintiéndome así. Julián inclinó ligeramente la cabeza como si intentara acercarse a su alma. ¿Y cómo se siente? Ella lo miró con los ojos brillantes, como si un torrente de emociones presionara detrás de ellos. No debería decirlo. Dígalo. No puedo. Lo respetaré, dijo él en voz baja, pero no pretenda que yo no sé lo que está pasando. Se acercó un poco más. No la tocó, no se atrevió, pero la distancia entre ellos se volvió tan corta que Marina sintió el calor de su respiración rozarle la mejilla. Yo sí sé lo que siento, confesó él con una honestidad que la envolvió por completo, y no voy a negarlo. Marina apretó los labios para contener un sollozo. No puedo ser la causa de que usted pelee con su familia. No es usted la causa, dijo él. La causa es el miedo que ellos sienten y el que usted siente también. Marina respiró de forma temblorosa. Tal vez tenga razón. Entonces no se aleje, murmuró él. No ahora. Ella sintió que algo dentro se rendía. Pero antes de que pudiera hablar, un sonido débil surgió desde la habitación contigua. Elizabeth había tosido. Marina reaccionó al instante y corrió hacia su madre. Julián la siguió sin dudar. Al ver a la mujer temblando, ambos se inclinaron junto a la cama. «Mamá, estoy aquí», dijo Marina. Elizabeth abrió los ojos lentamente y al ver a Julián, esbozó una sonrisa débil. «Sabía que volverías», susurró ella, casi en un murmullo. Marina sintió que las lágrimas afloraban de nuevo. Julián se inclinó sobre la cama con mucha delicadeza. «Señora Ellsworth, por favor, déjeme ayudarla, déjenme ayudarlas». Elizabeth tomó la mano de su hija y luego la de él, y juntó ambas débilmente. «No se alejen ninguno de los dos», murmuró. Esa simple frase cayó sobre ellos como una bendición, como un llamado, como una verdad que los dos habían estado evitando. Marina bajó la mirada, quebrada por dentro. Julián la observó con un dolor que también era esperanza. «Marina», susurró él, «si quiere que me vaya, me iré ahora mismo, pero no me pida que la abandone». Ella cerró los ojos,
y un suspiro tembloroso escapó de sus labios. «No quiero que se vaya», confesó finalmente. Julian sintió cómo su propio corazón parecía sacudirse. «Entonces déjeme estar aquí». Y aunque no hubo abrazo ni caricias, la cercanía de ambos se volvió una promesa silenciosa, un pacto hecho sin palabras, un puente que comenzaba a reconstruirse con emociones intensas y contenidas. En esa pequeña casa fría, bajo el susurro del invierno, algo profundo volvió a encenderse. No era solo esperanza, era amor naciendo donde el miedo había querido reinar. El viento de invierno rugía con más fuerza aquella noche, golpeando las ventanas de la pequeña casa como si quisiera atravesarlas para anunciar que algo estaba por romperse definitivamente. El cielo, cubierto de nubes densas y oscuras, parecía presagiar un desenlace inevitable. Dentro de la vivienda, el ambiente estaba tenso, cargado de emociones contenidas que vibraban entre los tres corazones que ocupaban ese hogar humilde. Elizabeth, frágil como una llama que titila. Marina, desgarrada entre el deber y el sentimiento. Y Julian, cuya presencia llenaba la estancia como una tormenta silenciosa. La madre de Marina había empeorado al caer la tarde. Su respiración era irregular y cada inhalación parecía un esfuerzo doloroso. Marina no se separaba de ella ni un instante, mientras Julian permanecía cerca, con el abrigo aún puesto, como si temiera que irse por un segundo significara perder algo irreparable. La luz de la lámpara de aceite iluminaba el rostro cansado de Elizabeth. Sus ojos, aunque débiles, conservaban una ternura infinita. «Hija, no me mires así», susurró, esforzándose por mover la mano para acariciar el rostro de Marina. «He vivido lo suficiente para saber cuándo Dios pide descanso». «No digas eso», respondió Marina con un temblor en la voz. «Vas a mejorar, lo sé». Elizabeth sonrió con suavidad, una sonrisa que parecía envolverlo todo en una calma triste. «No miento, hija, y tú tampoco deberías mentirte a ti misma». Marina sintió un nudo en la garganta, el mismo que había intentado ignorar durante días, pero que ahora se hacía imposible de contener. Julian se acercó, inclinándose ligeramente sobre la cama. «¿Quiere que llame al doctor Thorne?», preguntó con urgencia contenida. Elizabeth negó con un gesto sutil. «Ya hizo bastante, señor Pembroke». «No, Julian», corrigió, con una ternura que lo dejó sin palabras. «Lo que necesito ahora no es un médico, es paz y ver a mi hija tranquila». Aquellas palabras provocaron que Marina rompiera a llorar en silencio. No quería alarmarla, así que escondió el rostro entre sus manos. «Mamá, no me dejes». Julian la miró con un dolor que parecía propio. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo, dudando si tenía derecho a consolarla. «Marina», dijo en voz baja, «estoy aquí». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, brillantes, llenos de vulnerabilidad. «No sé qué hacer», confesó en un susurro que le rompió el alma a él. Julian extendió la mano muy lentamente, como si temiera asustarla, y cuando sus dedos rozaron los de ella, el contacto fue tan leve, tan cargado de emoción, que Marina sintió que el corazón se le detenía por un instante. No había erotismo, no había posesión, no había promesas, solo un hombre sosteniendo a una mujer para evitar que se derrumbara. «Déjeme ayudarla», murmuró él. «No se enfrente a esto sola». Marina apretó sus dedos contra los de Julian, apenas un instante, pero él lo sintió como si se tratara de un pacto silencioso. Elizabeth, desde la cama, observaba la escena con una mezcla de paz y alivio. «No huyas más, hija», dijo la mujer con una serenidad que estremeció a ambos. «El amor llega de maneras extrañas, y a veces llega con un nombre imposible». Marina abrió los labios para responder, pero un acceso de tos profunda sacudió el pecho de Elizabeth, obligándola a inclinarse. Marina acudió rápido, sosteniendo su espalda mientras Julian acercaba un vaso de agua. «Respira, mamá, por favor», suplicó Marina. Elizabeth bebió apenas un sorbo y cerró los ojos, agotada.
Estoy bien, murmuró, aunque su voz era apenas un hilo. Déjeme llamar al doctor, insistió Julian, su voz apenas controlada. No quiero médicos, respondió ella con dificultad. Solo quiero verlos a los dos, juntos. Ese último susurro cayó sobre la habitación como un peso imposible. Marina sintió cómo su respiración se interrumpía. Julian bajó la cabeza, absorbiendo las palabras con un dolor resignado. «Madre», dijo Marina con un sollozo ahogado, «no digas eso ahora». Elizabeth tomó la mano de su hija y la acercó a la de Julian, uniendo ambas con una ternura infinita. «Ustedes se encontraron por algo. No lo desperdicien». Marina no pudo responder. Se inclinó sobre su madre, apoyando la frente contra su mano, como si pudiera transmitirle fuerza. Julian se mantuvo cerca, sin apartarse ni un milímetro. El silencio que siguió fue profundo, tenso, casi sagrado. Al cabo de unos minutos, Elizabeth pareció quedarse dormida. Marina permaneció junto a ella sosteniéndole la mano. Julian encendió la chimenea, colocó más leña, organizó la casa de forma silenciosa. No se marchó, no podía hacerlo. Cada tanto él la observaba. El cabello suelto de Marina le caía por los hombros y su rostro, iluminado por el fuego, tenía una belleza triste, frágil, casi etérea. Julian sintió algo en el pecho que nunca antes había sentido con esa intensidad, una necesidad de protegerla incluso del mundo mismo. Pasó más de una hora antes de que Marina se levantara lentamente sin soltar la mano de su madre. «Creo que está más tranquila», dijo en un murmullo. Julian asintió y se acercó un poco. «Usted también necesita descansar». «No puedo dormir», respondió ella. «Tengo miedo. ¿Puedo quedarme aquí?», preguntó él con voz baja y sincera. «Solo esta noche». Marina lo miró sorprendida. Había muchas razones para negarse, pero ninguna tenía fuerza comparada con la verdad que latía en su pecho. No quería que él se fuera. «Asiento», murmuró. Julian tomó una silla y la acercó junto a la cama. Marina se sentó en una pequeña butaca junto al fuego. La habitación quedó sumida en una luz suave, cálida, que contrastaba con el frío de afuera. Durante un largo rato, ninguno habló, pero el silencio estaba lleno de respiraciones, de emociones contenidas, de pensamientos que ambos evitaban pronunciar. Finalmente Julian rompió el silencio. «Marina, necesito preguntarle algo». Ella levantó la mirada, temiendo lo que pudiera venir. «Dime, ¿sigue creyendo que no debo involucrarme en su vida?», preguntó él, con una sinceridad tan desnuda que la dejó sin aliento. Marina no respondió al instante. Su mirada se desvió hacia la chimenea, donde las llamas bailaban como si escucharan la conversación. «No es que no quiera que te involucres», dijo finalmente, «es que temo lo que eso pueda causar». «¿A quién teme herir más?», preguntó Julian. «¿A usted o a mí?». Marina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Temo herirme yo», confesó con un susurro, «y temo herirte a ti también». Julian se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Ya estoy herido, Marina, desde el día en que te alejaste». Ella inhaló bruscamente, como si las palabras lo hubieran atravesado. «Julian, no digas eso. Es la verdad», murmuró. «No sé cómo ocurrió, ni cuándo, pero desde que entraste a mi vida, nada volvió a ser como antes. Y ahora que te fui sincero, no quiero retroceder». Marina sintió que los ojos se le humedecían. «Te temo», confesó con voz quebrada. «¿Por qué?», preguntó él acercándose apenas un poco más. «Porque eres demasiado», respondió ella, bajando la mirada. «Tu mundo es demasiado, tu apellido es demasiado, tu presencia es demasiado». Julian se incorporó un poco más. Su voz se volvió suave, casi un susurro. «¿Y si te dijera que estoy dispuesto a renunciar a todo, menos a ti?». Marina levantó la mirada bruscamente. «No deberías decir eso». «No debería», admitió él con sinceridad. «Pero lo digo.
Ella apartó la mirada, luchando contra el temblor de sus manos. «No sé si puedo corresponder a algo así». Julian sonrió con tristeza. «No te pido que respondas hoy, solo que no huyas». Marina abrió los labios, pero no pudo hablar. Entonces Julian añadió: «Si alguna vez te sientes capaz de dar un paso hacia mí, por pequeño que sea, yo estaré aquí». Antes de que ella pudiera responder, un suspiro débil escapó de los labios de Elizabeth. Marina acudió al instante. «Mamá, estoy aquí». Julian se puso de pie, acercándose también. Elizabeth abrió los ojos y los miró a ambos, uno junto al otro, como si necesitara confirmar algo antes de cerrar un ciclo. «Tienen mi bendición», murmuró. Marina llevó una mano a sus labios, ahogando un sollozo. «Mamá». Julian tomó la mano de Elizabeth con respeto. «Gracias», dijo él con voz ronca. Elizabeth sonrió débilmente. «No se dejen vencer por el mundo, porque el mundo no sabe nada del amor verdadero». La lámpara parpadeó. La noche parecía detenerse. Marina se inclinó sobre su madre mientras Julian se mantenía cerca, como si compartiera su alma en ese instante. Y aunque la tristeza seguía en el aire, una certeza profunda emergió entre ellos. Ese amor, tan callado, tan tierno, tan lleno de miedo y deseo contenido, ya no podía ocultarse. Había llegado el momento de dejar que el orgullo cediera y dejar que el corazón, por primera vez, hablara. La madrugada avanzaba lentamente, como si el tiempo se resistiera a continuar su curso en aquella pequeña casa, sumida en un silencio casi sagrado. Afuera, el invierno seguía su marcha implacable. La nieve caía con suavidad, cubriendo las calles de Boston con un manto blanco que brillaba bajo la luz tenue de los faroles. Dentro del hogar, la atmósfera cargada de emoción parecía suspenderlo todo, incluso el sonido del viento. Marina permanecía sentada junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano débil con ambas manos, como si temiera que al soltarla pudiera perder el último vínculo con su mundo. Julian estaba a su lado, sin atreverse a interrumpir ese momento íntimo, pero incapaz de alejarse. Había permanecido allí toda la noche, acompañando en silencio, protegiendo, sosteniendo sin palabras. El rostro de Elizabeth se veía más pálido que nunca, pero sus facciones transmitían una serenidad extraña, casi luminosa. A pesar de su fragilidad, su mirada seguía siendo cálida, tierna, como si viera más allá del dolor físico y encontrara consuelo en la presencia de los dos seres que más amaba en ese instante. «Marina», susurró Elizabeth con voz débil, rompiendo el silencio. La joven se inclinó de inmediato. «Aquí estoy, mamá, estoy contigo». Julian observaba la escena con el corazón oprimido. El dolor ajeno le tocaba una herida profunda que había tratado de ocultar por años. La pérdida de su propia madre regresaba con fuerza, pero esta vez no lo paralizaba. Esta vez estaba decidido a no repetir los errores del pasado. Elizabeth apartó la mirada hacia él. «Julian, gracias por quedarte». Él asintió con la voz atrapada en la garganta. «No iba a irme», respondió con suavidad. «Estoy aquí para lo que necesite». Marina sintió una lágrima descender por su mejilla. «Mamá, no hables mucho, por favor». Elizabeth esbozó una sonrisa débil. «El amor siempre merece palabras». Aquella frase quedó suspendida en el aire como un susurro que tocaba el alma de ambos. La respiración de Marina se agitó ligeramente y Julian bajó la mirada, tratando de controlar la emoción que le atravesaba el pecho. «Quiero que escuches algo, hija», dijo Elizabeth mientras intentaba acomodarse un poco. Marina la ayudó con cuidado. «No hables, mamá, estás muy débil», rogó la joven. «Déjame solo un momento», insistió ella con una firmeza que sorprendió a Marina. La madre tomó un respiro profundo. «Hija, te he visto vivir con tanto miedo. Miedo de quedarte sola, miedo de amar, miedo de perder. Pero la vida no se mide por cuánto evitamos perder, sino por cuánto nos permitimos ganar».
Marina bajó la mirada, sintiendo cómo el peso de esas palabras entraba en su corazón como una verdad imposible de ignorar. Elizabeth miró a Julian. «Y usted es un hombre noble, aunque lo esconda detrás del dolor». Julian respiró hondo, como si esas palabras lo atravesaran. «Intento hacer lo correcto», murmuró. «La pregunta es, ¿lo hace por deber o por amor?», preguntó la mujer con una lucidez que dejó a ambos sin aliento. El silencio se volvió más denso que el propio invierno. Marina sintió el corazón latirle con tanta fuerza que temió que su madre pudiera oírlo. «Mamá», susurró, «este no es el momento». «Siempre es el momento cuando se trata del corazón». Los ojos de Julian se encontraron con los de Marina, y en ese instante, todo lo que habían evitado decirse durante semanas quedó expuesto en una mirada que ardía sin necesidad de palabras. Él quiso hablar, quiso confesar lo que llevaba días guardando, pero Marina apartó la mirada con un temblor que lo desarmó por completo. Elizabeth, agotada, cerró los ojos unos segundos. Marina acercó su frente a la mano de su madre. «Estoy aquí, no te preocupes», murmuró ella. Julian colocó una manta sobre Elizabeth con suavidad. «Debe descansar. Quedarnos cerca será suficiente», dijo él. Las horas avanzaron lentamente. La lámpara de aceite se consumía poco a poco y la chimenea mantenía el ambiente tibio, pero el frío emocional seguía acechando. Marina no había soltado la mano de su madre ni un solo instante. Julian permanecía alerta, cada tanto saliendo al patio para buscar más leña, sin permitir que la chimenea se extinguiera ni por un minuto. Pasado un tiempo, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Elizabeth abrió los ojos nuevamente. Marina la observó de inmediato. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Cansada, pero en paz», respondió ella. Julian se acercó. «¿Puedo traerle algo? ¿Agua? ¿Té?». Elizabeth negó con un gesto suave. «Quédense, solo quédense». Su mirada recorrió los rostros de ambos, como si quisiera memorizar cada gesto, cada línea, cada emoción. Después volvió a hablar con un hilo de voz. «Prométanme que no seguirán huyendo de lo que sienten». Marina sintió que el corazón se le estremecía. «Mamá, no me lo niegues, hija», dijo Elizabeth con sorprendente claridad. «Lo veo, lo siento, y es hermoso, aunque te dé miedo». Julian tragó saliva. «Señora Ellsworth, no sé si es prudente hablar de esto ahora». «¿Prudente?», preguntó Elizabeth con una sonrisa triste. «La prudencia nunca salvó corazones». Julian bajó la mirada. En sus pupilas había un brillo emocional que delataba el conflicto interno que llevaba semanas silenciando. «Mamá, por favor, descansa», pidió Marina, acariciando su frente. Elizabeth cerró los ojos nuevamente, dejando que el silencio llenara la habitación. Durante un largo rato, la única luz fue la del amanecer que entraba tímidamente por la ventana. Marina se quedó pensativa, sintiendo que cada segundo la acercaba a una verdad que había temido aceptar. Julian, sentado en la silla junto a ella, la observaba con discreción, con una mezcla de admiración y angustia. Finalmente, Marina rompió el silencio. «Ella tiene razón, y no sé cómo enfrentar lo que está diciendo». Julian levantó la mirada lentamente. «¿Qué es lo que teme exactamente?». Ella respiró hondo. «Tengo miedo de enamorarme de un hombre que pertenece a un mundo donde yo no encajo». Julian sintió un golpe directo en el pecho. «Marina, usted no es menos que nadie, y su corazón no pertenece a un mundo humilde o aristocrático. Su corazón es suyo, y si alguna vez decide compartirlo, será un privilegio para quien lo reciba». Marina lo miró sorprendida, y la profundidad de su mirada lo dejó sin aire. «Julian, no me diga cosas así». «Lo siento», respondió él en un susurro. «No puedo evitarlo». Ella bajó la vista, luchando contra el torbellino interno que la desbordaba. «Yo no sé si estoy lista». «No le pediré que lo esté hoy», murmuró él. «Solo no se aleje.
Ya no. Marina sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Pero, si todo esto termina mal, no va a terminar mal, dijo él, acercándose apenas un poco. Mientras usted no me diga que se marcha de mi vida, no voy a permitirlo. El corazón de Marina dio un vuelco. Antes de que pudiera responder, Elizabeth volvió a moverse en la cama. Marina acudió de inmediato, seguida por Julian. «Mamá, aquí estoy». Elizabeth abrió los ojos lentamente, con una expresión tranquila, casi luminosa. «Hija, no tengas miedo». Marina asintió, apretando su mano. «No lo tendré, te lo prometo». Elizabeth miró a Julian. «Cuídala», murmuró. «Es todo lo que tengo». Julian se inclinó un poco más, con una emoción profunda reflejada en sus ojos. «Lo haré, se lo juro». Marina sintió un escalofrío recorrerle el alma. Era más que una promesa, era un voto silencioso, una decisión que marcaba un antes y un después. La noche se disipaba por completo. El primer rayo de sol bañó la habitación con una claridad suave, casi dorada. Y en esa luz, en esas miradas, en esas palabras que flotaban entre ellos, una verdad se abrió paso. Nada volvería a ser igual. Ni para Marina, ni para Julian, ni para el destino que comenzaba a entrelazarlos sin remedio. Ese amanecer no traía solo un nuevo día, traía el comienzo de algo profundo, algo que, aunque ambos temían nombrar, ya ardía en el silencio de sus corazones. La primavera de Boston había decidido regalar un día luminoso, de esos que parecen bordados con hilos de oro. Las calles adoquinadas resplandecían bajo la luz cálida y los árboles recién floridos decoraban Beacon Hill con un aire de renacimiento. Era difícil imaginar que, 7 años atrás, aquellas mismas calles habían sido testigo del miedo, la pérdida y la incertidumbre que envolvieron a la vida de Marina y Julian. La casa que una vez había sido refugio silencioso, ahora rebosaba vida. Los ventanales estaban abiertos, dejando entrar el aroma de los jazmines que rodeaban el jardín trasero. En el interior, las risas infantiles resonaban como campanas pequeñas, llenando cada rincón. «Emma, cariño, no tan rápido», dijo Marina desde la entrada del salón, observando a la niña de 6 años correr con un lazo azul en la mano. Su cabello oscuro y ondulado se movía con libertad, recordándole a su madre un mar en pleno movimiento. Detrás de ella corría un niño un poco mayor, de ojos verdes idénticos a los de su padre. «¡Emma, espera!», gritó Daniel, provocando más risas mientras ambos desaparecían por el pasillo hacia la biblioteca. Marina lo siguió con la mirada, sintiendo cómo el corazón se le suavizaba con cada pequeño sonido que llenaba la casa. Aquella biblioteca era ahora uno de los lugares favoritos de sus hijos. Estanterías llenas de libros antiguos, un rincón de lectura junto a la ventana y una alfombra donde les gustaba acostarse a escuchar historias. La vida le había regalado más de lo que alguna vez se atrevió a soñar. Mientras arreglaba el jarrón de tulipanes sobre la mesa, escuchó pasos firmes entrar por la puerta principal. Sonrió sin necesidad de voltear. «Llegas tarde», murmuró, aunque su tono estaba cargado de cariño. Julian entró en el salón con la misma elegancia que lo caracterizaba desde siempre, aunque su mirada tenía ahora una serenidad distinta. 7 años de paz, de trabajo honesto y de amor correspondido habían suavizado las sombras de su pasado. Se acercó a ella por detrás y rodeó su cintura con sus brazos, apoyando el mentón en su hombro. «Solo unos minutos», respondió él, dejando un beso suave en su mejilla. «Hubo una reunión con el consejo, pero ya todo está resuelto». «¿Nada grave?», preguntó Marina. «No, esta vez», dijo él, con un tono que mezclaba humor y alivio. «Aunque debo admitir que extraño los días en los que mis mayores preocupaciones eran encontrar un libro raro o buscar motivos para verla en la biblioteca». Marina rió suavemente. «Eras terrible.
Pensabas que yo no notaba cuando te quedabas mirándome detrás de los estantes. Y aún lo hago, respondió él, dándole un beso más prolongado, tierno, lleno de aquellos años vividos a su lado. 7 años de matrimonio no habían apagado la llama silenciosa que siempre los unió. Al contrario, la habían convertido en una luz constante, profunda, esa que no necesita palabras para ser sentida. De pronto, un sonido seco resonó en el pasillo, seguido de un rápido murmullo infantil. «Voy por ellos», dijo Marina, soltándose con una sonrisa. Julian observó cómo ella se alejaba, con ese porte delicado pero firme que había conservado desde el primer día. La admiración en sus ojos era evidente. A veces aún se preguntaba cómo había tenido tanta fortuna al encontrarla en una calle helada de Boston. Cómo una joven bibliotecaria humilde había sido capaz de desarmar por completo la frialdad que él había construido durante años. Cómo lo había enseñado a amar sin miedo. No solo habían tenido hijos, también habían construido una vida que desafiaba los prejuicios que una vez los separaron. La sociedad había cambiado, aunque no por completo. Los prejuicios seguían existiendo, pero ya no dominaban las decisiones de todos. El amor de Julian y Marina había sido tema de susurros y comentarios durante años, hasta que su constancia y su dignidad terminaron por imponerse con una fuerza más poderosa que cualquier rumor. Quien no había cambiado era Harriet Pembroke. Había pagado un precio alto por sus decisiones. Su rechazo inicial, su orgullo inflexible y sus intentos de separar a Julian de Marina habían provocado un distanciamiento que nunca se reparó del todo. Harriet había envejecido sola, rodeada de lujos, pero vacía de afecto. La última vez que Julian la visitó, ella había reconocido su error con un susurro casi inaudible. «He perdido más por mi orgullo de lo que jamás imaginé». Julian había salido de aquella casa con el corazón pesado, pero con la certeza de que había elegido el camino correcto. La voz de Daniel interrumpió sus pensamientos. «Papá, ven rápido». Emma subió al sillón y quiere tomar el libro que no alcanza. Julian sonrió y caminó hacia la biblioteca. Encontró a la pequeña estirando el brazo desesperadamente hacia un tomo enorme de la parte alta del estante. «No llegas, princesa», dijo él, tomándola en brazos con facilidad. «Ese libro pesa más que tú». Emma lo abrazó por el cuello. «Pero quiero leerlo contigo». Julian le acarició el cabello. «Y lo haremos a su debido tiempo». Marina llegó a la biblioteca justo en ese momento, con una expresión divertida. «Esa niña va a sacar las mismas canas que tú sacaste a tu pobre tía». «Dios nos libre», murmuró Julian, provocando risas. Se sentaron los 4 en la alfombra, mientras Julian abría un libro ilustrado. La chimenea crepitaba suavemente. Marina observaba a su familia, sintiendo una calma que nunca creyó posible. Allí estaban, Julian con su mirada cálida, Emma apoyada en su pecho, Daniel a su otro lado atento a cada palabra. Mientras Julian leía, Marina se permitió cerrar los ojos por un instante. Pensó en su madre, en su voz suave, en sus últimas palabras. «Prométanme que no seguirán huyendo». Habían cumplido esa promesa. Cuando abrió los ojos nuevamente, Julian la miraba. Ella sonrió. Habían resistido al paso del tiempo, a la sociedad, al miedo. Habían construido un hogar lleno de risas, de libros, de recuerdos que se tatuaban en las paredes. Ya no eran la joven bibliotecaria y el magnate atormentado. Eran 2 almas que se habían encontrado para sanar y amar. Julian extendió una mano hacia ella. Marina la tomó. Y en ese gesto simple, cotidiano, se encontraba la esencia de toda su historia. El amor no había sido un milagro, había sido elección, constancia, valentía. Y después de 7 años, seguía ahí, firme, vivo, inquebrantable. En esta historia, acompañamos a 2 almas destinadas a encontrarse en medio del invierno más duro de sus vidas.
Marina y Julian nos demostraron que el amor verdadero no llega cuando todo es perfecto, sino cuando el corazón, herido y frágil, decide abrirse una vez más a la esperanza. Ellos eligieron enfrentar prejuicios, miedo y pérdidas para finalmente construir un hogar donde antes solo había incertidumbre. Y esa es la mayor lección. El amor no siempre se presenta como un milagro repentino, sino como una decisión diaria, un acto de valentía silenciosa. Que esta historia nos invite a creer en los nuevos comienzos, incluso cuando parecen imposibles. Que nos recuerde que todos merecemos un abrazo que encienda el alma, una voz que calme el miedo y una mano que tome la nuestra en los momentos más oscuros. Nada está perdido cuando existe alguien dispuesto a quedarse. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a escribir la palabra invierno en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Eso ayuda muchísimo a fortalecer esta comunidad y a impulsar el canal. Y si quieres seguir viajando por romances llenos de emoción, destino y segundas oportunidades, no olvides ver las otras historias que dejé en las tarjetas. Cada una está llena de sentimientos profundos y escenas que te harán suspirar. Gracias por escuchar esta historia. Tu compañía hace que cada relato cobre vida.